además los griegos no tenían una noción tan radical, ¿no? Una diferencia entre teoría y praxis, ¿no? Para ellos la teoría y la praxis como que iban más de la mano, ¿no? Para nosotros es como más radical esa diferencia. La teoría va por un lado, la praxis por otra, pero sin embargo los griegos veían una suerte como de unidad entre ambas, ¿no? Entre lo que es la teoría y la praxis, ¿no? Creo que por ahí iría la filosofía como modo de vida y este texto justamente de Remo Bodei, que es un filósofo italiano, ¿no? Todavía está vivo, si no me tengo entendido, Remo Bodei, que yo lo tomé de ahí, por ahí tengo el texto, La chispa y el fuego, invitación a la filosofía, que dice lo siguiente, ¿no? Dice, la filosofía tendía en los antiguos, recuerden que los griegos no tenían escuelas, o sea, no hay estas instituciones educativas como escuelas donde van los alumnos, no. Entonces la filosofía para los griegos tendía, nos dice, tendía a formar antes que a informar, ¿no? O sea, cambiar la dirección del alma antes que aumentar los conocimientos, ¿no? O sea, la filosofía buscaba formar nuestro espíritu, cambiar nuestra vida, al menos la vida propia, ¿no? Y en ese sentido, para los antiguos tenía un carácter personal, no se orientaba solamente a una universalidad abstracta en el conocimiento, a informarnos, como en las universidades modernas, donde los filósofos, dice, convertidos en una suerte de funcionarios de Estado, deben desarrollar programas estándar para estudiantes, ¿no? Entonces, una suerte como de concepción vital de la filosofía. O sea, la filosofía no debe informarnos, no debe transmitirnos, llenarnos de conocimientos. La filosofía debe formarnos, ¿no? De ahí la diferencia entre solamente informar, porque informar es transmitir conocimientos, ¿no? Como pasártelos, ¿no? Lo que ya está dicho. Pero formar el espíritu humano, formarnos como seres humanos, cambiar nuestra vida y hacernos conscientes, era en ese sentido el sentido vital de lo que debería ser la filosofía, o sea, transformar nuestra vida, al menos la propia, ¿no? Josué, adelante. Gracias. Es una duda ahora. ¿En qué momento de la historia fue que se cambió eh, ese hilo como conductor de lo que era, eh, pues, la diferencia? O sea, ya me hice bolas. ¿En qué momento se dejó de formar para solo informar y qué factores influyeron en que así se diera y que ahora a nivel mundial, antes de formar, se informe solamente, que las universidades nos llenen precisamente de conocimientos y no de conocernos y formarnos? Gracias. No, a ti, gracias por preguntar, Josué. Mira, es una gran pregunta, es muy complicado responderla así como, creo, de una manera como absoluta, pero yo diría lo siguiente. Em, la filosofía en sentido, digamos, moderno, de convertirse en una profesión como académica, o sea, se estudia para ser filósofo, digamos, se estudia una carrera en filosofía, hay una licenciatura en filosofía que está, digamos, validada por instituciones educativas, que están validadas a la vez por un Estado que te reconoce, ¿no? Como licenciado en filosofía, por ejemplo, ¿no? Eso se da en la modernidad con la creación de las universidades, ¿sí? Con la instauración de los sistemas educativos modernos. Pero si nosotros vamos a la antigüedad, pues la formación filosófica no se daba en escuelas. O sea, digamos que se producen academias, ¿no? Platón podría ser el primero que funda la academia, una institución educativa donde se imparte filosofía, pero filosofar no dependía, por ejemplo, de tener un título, ¿no? O de tener una suerte como de reconocimiento de un estado, ¿no? O sea, el filósofo era aquel que sentía una suerte como de llamado por este tipo de modo de vida o de reflexión y que iba a las academias, ¿no? Con Platón o al Liceo, que era la escuela de Aristóteles que pone después Aristóteles cuando bueno, Aristóteles estudia con Platón en la academia durante 14 años y luego se va y hace sus viajes a Aristóteles por Atenas, por Grecia, y al final él funda su escuela, ¿no? También que es el Liceo, se llama, ¿no? Por ahí en Atenas también. Pero no era, digamos, la formación moderna. O
sea, la formación, yo diría que este cambio se da en la modernidad, ¿no? Cuando aparece el Estado moderno y el Estado moderno, que es este entramado de instituciones que regulan o que van a regular y controlar la vida de los individuos. Y entre esas instituciones están las instituciones educativas que van a regular la educación de los individuos. Entonces, yo diría que es en la modernidad, en la época moderna donde se da ese cambio y la filosofía se vuelve más que una reflexión vital de cómo debo vivir, qué debo hacer, se vuelve una cuestión académica, ¿no? Entonces es en los modernos, para muchos, donde ser filósofo se vuelve una profesión como lo es ser un abogado, ser un médico, o sea, se estudia para ser filósofo. Sin embargo, eso en los antiguos no era así, o sea, los antiguos era distinto, no era formarse, no había un estado que te reconociera. Entonces, ese es un gran tema, ¿no? También el hecho de qué es ser filósofo, porque parece ser que ser filósofo es un predicado que se atribuye a ciertos individuos que reúnen ciertos requisitos, ¿no? Entonces, ser filósofo requiere reunir ciertos requisitos, ¿no? Pero eso es como el tema de la profesionalización de la filosofía, o sea, que la filosofía se vuelva una carrera académica, una licenciatura, y que haya una suerte como de enseñanza que tengas que aprender a fuerzas con un estado, como dice acá, desarrollar un programa para estudiantes, pero que al final de cuentas, el fin de la educación no es formar el espíritu, bueno, sí es parte de, ¿no? Pero el fin de la educación moderna es prepararte para el mundo laboral, para el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, eso se da en la modernidad, en la época moderna de la historia de la humanidad. No se prepara para vivir, ¿no? Se prepara para trabajar y para desarrollar una profesión en un mercado laboral que no es para vivir, es para trabajar y vas a trabajar para vivir. Entonces, tiene que ver con el surgimiento del Estado y del capitalismo moderno, así lo vería yo. Pero la idea del filósofo en la antigüedad era mucho más vital, ¿no? Creo yo. No era una cuestión como de profesionalizarte, ¿no? Era más vital el asunto. Y bueno, en la antigüedad hay algunas escuelas que surgen, no porque sean escuelas formales, como hoy en día, ¿no? Instituciones académicas, etcétera. Se les llama escuelas de alguna manera como metafórica, ¿no? Pero porque se reúnen en torno a un círculo, etcétera, ¿no? Pero dentro de la historia de la filosofía hay un periodo que se llama el helenismo, ¿sí? Y el helenismo es posterior a la época clásica en Atenas. El helenismo representa como la caída de las polis griegas, el surgimiento del imperio de Alejandro Magno, y en el helenismo aparecen tres, bueno, son cuatro escuelas, aquí pongo tres, pero tres escuelas importantes que lo que hacen es promover la filosofía no como un saber universal, sino como una búsqueda de la felicidad, ¿no? Como una suerte de transformar eso en una forma de vida, ¿no? Entonces hay tres escuelas importantes aquí. Digo, hay otra más, pero creo que las importantes son estas. Cinismo, ¿no? Los cínicos, los llamados cínicos, tienen un origen en el helenismo, ¿no? Bajo la figura de Diógenes, ¿no? A quienes llaman el perro, ¿no? La palabra cínico viene del griego kínicos, que significa como perro o perruno, ¿no? Entonces, para ellos la felicidad, para los cínicos, está en el rechazar los falsos valores sociales, o sea, los valores impuestos por la sociedad y las necesidades creadas por la sociedad, ¿no? Porque hay necesidades que son creadas por el capital, por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y que en realidad son cosas que no necesitamos, ¿no? Entonces, para los cínicos, tendríamos que volver a ser como los perros, diría, ¿no? No necesitamos, por ejemplo, tazas para beber agua, no podemos tomarla directamente de la fuente, ¿no? Cosas así, ¿no? Como crítica, es una crítica social dura la del cinismo. No hay textos de los cínicos, como hay como anécdotas nada más, ¿no? Pero fueron una escuela importante de la antigüedad, ¿no? La otra escuela que ve la filosofía como una forma de vida o como algo que debe ser vital es el estoicismo, ¿sí?
El estoicismo nos diría que la felicidad es vivir de acuerdo con el logos, o sea, vivir siguiendo a la razón. Y por eso el sabio es feliz para los cínicos, ¿sí? El sabio, aquel que posee una sabiduría, es feliz, pero es una sabiduría práctica. No solamente es un conocimiento abstracto, universal. La felicidad es vivir de acuerdo al logos, ¿no? Todas estas escuelas helenísticas se hacen la pregunta de ¿qué es la eudaimonía? Eudaimonía es un término griego que se traduce por felicidad. Son escuelas de la felicidad. O sea, el fin del hombre es ser feliz, pero entienden la felicidad de distinta manera, ¿no? Para el estoicismo, la felicidad es vivir de acuerdo con la razón, con el logos, y para el epicureísmo, que tienen la figura de Epicuro, que es la figura, digamos, de la escuela más importante, dice que la felicidad está en el placer, en la búsqueda de los placeres. Entonces, cada una de estas escuelas lo que nos dice es que la filosofía nos va a ayudar a ser felices, pero cada escuela entiende la felicidad de distinta manera. Pero la pregunta por la felicidad es una pregunta que hicieron los griegos, ¿no? Si el destino del hombre es la felicidad, ¿qué es la felicidad del hombre? Entonces hay una reflexión en términos de ética. O sea, la ética griega, la ética de los griegos tiene que ver con la felicidad, ¿sí? Tiene que ver con la búsqueda de la felicidad. Porque solemos pensar, por ejemplo, que la ética, en términos actuales, la ética es el estudio de la moral, ¿no? Por ejemplo, del bien y del mal, ¿no? De lo que debemos hacer, ¿no? De lo que hay que hacer, de lo que se debe hacer, ¿no? Deontológicamente, ¿no? Por deber y esas cosas. Pero para los griegos la ética tiene que ver con la felicidad. La ética tiene que ver con la búsqueda y la aspiración que el hombre siente por encontrar la felicidad, aunque la felicidad se pudiese entender de varias maneras, ¿no? Entonces, pasando ahora desde estas dos concepciones, la filosofía como una metafísica, la filosofía como una forma de vida, la filosofía también puede ser un método de reflexión, ¿sí? Y justamente la filosofía, en ese sentido, ya lo hemos comentado, creo que desde los inicios, o sea, desde su aparición en Grecia, la filosofía también llevaba un método de reflexión, que sería el método de reflexión racional, ¿no? Y es comprender a partir de una reflexión metódica y rigurosa los problemas, ¿sí? O sea, hay que comprender los problemas desde algo, desde una cuestión rigurosa y metodológica, porque una cosa son las preguntas filosóficas y otra son la manera en la que las respondemos, ¿no? Podemos responder a partir de las ciencias algunas cosas, ¿no? Cuando usamos el método científico, usamos, digamos, el método para responder, pero la filosofía es otra manera de responder y de plantear preguntas, que era un poco lo que comenté hace rato. Hay preguntas que les decía, se pueden responder apelando a la experiencia, apelando a cálculos y a cierta metodología matemática, etcétera. Podemos responder cuál es la distancia de la Tierra al Sol de una manera matemática, ¿no? O sea, hay una manera de saber eso que tiene una cierta comprobación, ¿no? Empírica. Podemos responderla. Pero hay preguntas filosóficas como ¿qué es el ser? Que no podemos apelar a la experiencia. Pues muchas veces las preguntas filosóficas tienen esa característica de ser preguntas que no pueden ser respondidas apelando solamente a la experiencia. No, ha habido intentos, ¿eh? Justamente creo que en la actualidad, y esto también es algo como muy vigente, se ha tratado de hacer que la filosofía se acerque más a la experiencia, que pueda hacer experimentos, que pueda haber una manera empírica de responder esas preguntas, hacer una filosofía, como diríamos, empíricamente informada, ¿no? Que tenga en cuenta los datos de la experiencia, cosa que ha sido como importante o un poco en la antigüedad no era tan importante. O sea, los griegos nunca pensaron hacer experimentos, ¿eh? O sea, si ustedes van a ver lo que es la ciencia griega, la física de los griegos, para ellos nunca fue importante comprobar empíricamente nada. O sea, nunca vieron la necesidad de hacer experimentos con sus teorías sobre la realidad física.
no vieron esa necesidad porque su manera científica de ver el mundo era diferente. La manera en que nosotros entendemos la ciencia es una forma muy influenciada por lo que se llama la ciencia moderna, que viene de la época moderna, ¿no? 1700, siglo XVII, siglo XVIII. De ahí viene nuestra concepción de la ciencia como empírica, como basada en los hechos, como la explicación de las causas, de los fenómenos naturales. Pero los griegos no veían la ciencia como una suerte de explicación de evidencias empíricas, ¿no? La ciencia era algo distinto para ellos. Entonces, un poco eso también ayuda como a desmentir luego algunos mitos que hay sobre la ciencia, ¿no? En filosofía de la ciencia también hay distintas maneras de entender lo que es la ciencia, ¿no? En términos generales. Pero la filosofía como método de reflexión, hace rato lo decía, que es la tercera manera, ¿no? Como metafísica, como forma de vida, pero como forma de reflexión, yo creo que puede aplicarse a todas las cosas de la cultura humana y del saber humano, ¿no? Esto quiere decir que mientras usemos esta metodología y esta manera rigurosa de hablar de estas cosas, podemos hablar del arte, de la ciencia, de la cultura, de la política, de la tecnología, de la biología, psicología. Podemos hacer filosofía del cine, del teatro, de la historia, del lenguaje, filosofía de la mente, ¿no? Todas son áreas de la filosofía. Si ustedes buscan cualquier cosa en Google, filosofía de la cultura, filosofía de la psicología, de la historia, del teatro, van a encontrar algo y van a ver que hay una manera como racional de hablar de estas cosas, metódica. ¿Sí? Y es una reflexión la filosofía en ese sentido que busca comprender los fundamentos epistemológicos, ontológicos y racionales de cualquier cosa, ¿no? Ahí se Tengo una recupera algo, pregunta. ¿no? Dime, Rafa. Dentro de esto también, o sea, dentro de esta manera de concebir la filosofía, también Ujú. entra la fenomenología. Sí, pero la fenomenología, propiamente hablando, es una disciplina filosófica que sí puede aplicar a la fenomenología, podemos aplicarla a muchas cuestiones, ¿eh? Fenomenología de la cultura, ¿no? Fenomenología, digamos, de la ciencia, fenomenología del arte, pero por una razón importante. La fenomenología tiene que ver con las experiencias de un sujeto, cómo experimento yo algo del mundo. Y claro, podemos hacer fenomenología de la ciencia, cómo experimento yo la ciencia, la cultura, la psicología. Pero la fenomenología como tal es un método específico de comprensión, también filosófico. Yo diría lo siguiente, ¿no? Que la fenomenología es un método de reflexión filosófica que se puede usar en la educación y en otras áreas. Ahí, en ese sentido, se opone a la metafísica o es diferente a a la metafísica. Yo creo que tiene una concepción metafísica de las cosas, pero como tal no sé si sea una metafísica la fenomenología. Yo diría que es un método. O sea, hay un método fenomenológico que puede variar según el autor, ¿eh? O sea, no hay solo una manera de entender ese método, sino que puede variar. Sí, ahí habría como diferencias. Entonces yo diría que no hay que pensar, por ejemplo, que solo hay un método fenomenológico. ¿No? Por ejemplo, Heidegger es un fenomenólogo, Husserl también, Merleau-Ponty, el mismo Sartre, o sea, hay muchos, Henri Bergson también es otro autor francés influenciado por la fenomenología. Entonces, en la fenomenología hay muchas ramificaciones. Entonces, yo no diría que hay solo un método fenomenológico, sino que hay autores, filósofos que usan una versión del método de la fenomenología, pero sí podemos hacer fenomenología de casi cualquier cosa, ¿eh? De los valores, de la cultura, porque tiene que ver con la manera en que el sujeto experimenta algo, ¿no? Entonces, la manera en que experimentamos algo, podemos hacer una descripción de cómo experimentamos eso, ¿no? Y que aspira a tener un carácter también como riguroso, ¿no? También te diría eso, Rafael, como para ir, digamos, con eso, con esa discusión. El método fenomenológico, como uno de los métodos que hay en filosofía, aspira a ser riguroso, aspira a rigurosidad, aspira a ser científico, aspira a ser muy riguroso y muy metodológico, muy cierto. Por ahí lo dejaría así.
O sea, hay una aspiración ahí en la fenomenología de usar un método objetivo que nos permita tener resultados objetivos. Por ahí lo pondría más o menos, ¿no? Entonces, no sé si con eso respondí un poco a tu pregunta, Rafa. Sí, sí, gracias. No, a ti, gracias. Entonces, la fenomenología, la filosofía, perdón, como método de reflexión, la filosofía no se define, entonces, en este caso, por los objetos que estudia, porque puede aplicarse a muchos objetos, sino por la manera en que el hombre los reflexiona. Entonces, la filosofía como un método de reflexión no se define por los objetos que estudia, sino por la manera en que los estudia, porque puede aplicarse a muchos tipos de objetos, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿qué es la filosofía? También es una pregunta en sí misma que ya es filosófica. Pero también pueden ser otras preguntas, ¿no? Cuando preguntamos qué son las matemáticas, qué es la literatura, qué es la justicia, qué es el arte, qué es la ciencia, qué es la realidad, tiene sentido la vida, qué es la verdad, ¿no? Estas preguntas tienen un carácter filosófico y si se fijan, muchas son ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es tal cosa? Porque la filosofía tiene una preocupación también importante por la esencia, un término muy cargado en la historia de la filosofía, por la esencia. O sea, la filosofía se pregunta en muchos casos por la esencia y la esencia no es más que aquello que hace que algo sea lo que es. Esa es la esencia de alguna manera, ¿no? Cuando yo pregunto, ¿qué es aquello que hace que las matemáticas sean matemáticas? Estoy preguntando por la esencia. Cuando pregunto, ¿qué es lo que hace que la justicia sea justicia? Estoy preguntando por la esencia de la justicia. Cuando pregunto por la verdad, es lo mismo. Entonces, la filosofía tiene una gran preocupación por la esencia de las cosas. ¿Qué son las cosas? Cuando yo les pregunto, ¿qué es lo que hace que un perro sea un perro? Bueno, que ladre, que tenga cuatro patas, etcétera. Estoy pidiendo lo esencial, no lo accidental. Si un perro, por ejemplo, es schnauzer o es pitbull, eso no importa. Siguen siendo perros los dos. Entonces la filosofía tiene esta como motivación de ir a la esencia de las cosas, ¿no? Cuando hace sus preguntas, ¿no? ¿Qué es el arte? Es una gran pregunta. Quizás no tiene respuesta en el arte contemporáneo, pero la filosofía del arte constantemente ha intentado preguntarse qué es el arte, por qué algunas cosas son arte y otras no. Ahora, yo pondría un poco esto se los voy a dejar también, se los dejo también, las presentaciones van a estar en el Canvas, entonces ahí podrán igual descargarlas, ¿no? Hay tres tipos de preguntas, ¿no? También les voy a pasar un ensayito que se llama ¿Qué es la filosofía? De un filósofo que se llama Isaiah Berlin, que tiene orígenes rusos, pero por ahí está, es un texto bonito. Isaiah Berlin dice que hay tres tipos de preguntas, ¿no? Preguntas fácticas que pueden responderse empíricamente, por qué llueve, qué es el oxígeno, cómo funciona el cuerpo humano. Preguntas que se pueden responder apelando a la experiencia, ¿sí? A observación, a experimentos. Hay preguntas formales, ¿no? Que se hacen, por ejemplo, en matemáticas, en la lógica, y para poder encontrar la respuesta en esas preguntas de carácter formal, pues requerimos reglas, ¿no? Reglas de deducción. Y hay también preguntas filosóficas, ¿no? Las preguntas filosóficas, lo que nos dice Berlin es que parecen ser especiales, ¿no? A veces parece ser que las preguntas filosóficas son sobre hechos del mundo, sobre valores, otras son sobre palabras, sobre métodos, acerca de relaciones existentes en el conocimiento, la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, hay preguntas, por ejemplo, que podemos hacer, ¿qué es el tiempo? Que hace rato las decía, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Soy realmente libre? ¿Por qué existe algo y no más bien la nada? Esta clase de preguntas parece ser que no pueden responderse apelando ni a la experiencia, a lo fáctico, ni tampoco a lo formal o no hay una regla que nos ayude a responder si somos realmente libres o no lo somos. Entonces, hay una diferencia ahí en estas preguntas filosóficas, ¿no? Que no se pueden responder
como lo hacemos en otros lados, ¿no? En la lógica o en la ciencia empírica. Y esas preguntas son las que este autor llama propiamente preguntas filosóficas.